Bienvenidos a otra video clase del taller vertical de comunicación número 1, Mainero Gutarra Antonini. Yo soy Lucas Mainero y el tema que hoy voy a tratar es organización espacial, elementos y procesos de generación formal. Las clases anteriores hemos producido estas organizaciones. A partir de una grilla han descubierto, han hecho surgir volúmenes que luego han transformado y han construido en formato físico con cartón 6 cubos de cartón en base a los cuales han realizado una composición. Ahora vamos a avanzar, pero antes de seguir adelante es necesario recuperar algunos conceptos fundantes de la geometría. Por ejemplo, tenemos que definir con claridad qué es un polígono. Un polígono es una figura geométrica del plano que está determinada por una sucesión de lados y una sucesión de vértices consecutivos y no alineados, es decir, lados y vértices consecutivos no alineados. 3 lados y 3 vértices dan origen a 3 ángulos y a una figura o un polígono conocido como triángulo. En el caso de 4 lados, 4 ángulos, un cuadrilátero. En el caso de 5 lados, 5 ángulos, un pentágono. En el caso de 6 lados, 6 ángulos, un hexágono. Podemos preguntarnos por qué estos polígonos, sobre todo el pentágono y el hexágono, tienen esta forma cuando la tradición nos marca que tienen otra conformación. Resulta que esos polígonos son polígonos no regulares. Los polígonos regulares, en cambio, son polígonos en los que los lados y los ángulos son iguales, es decir, son polígonos o figuras geométricas equiláteras y equiangulares. El caso de un triángulo que tenga sus 3 ángulos de 60 grados y sus lados la misma longitud, nos habla de un triángulo equilátero. El cuadrilátero, que tiene 4 lados de la misma medida y 4 ángulos que miden lo mismo, 90 grados, se conoce como cuadrado. Cuando el pentágono tiene 5 lados iguales y 5 ángulos iguales de 108 grados, es un pentágono regular, ya adoptando la forma que conocemos tradicionalmente cuando hablamos de pentágono. Y lo mismo sucede con el hexágono, que tiene 6 lados iguales y ángulos de 120 grados. Podemos seguir. Heptágono el caso de 7, octógono 8, decágono 10, dodecágono 12, y a medida que los lados van aumentando en cantidad y disminuyendo en tamaño y los ángulos se van abriendo cada vez más, nos vamos acercando a una figura cuyos lados terminan siendo puntos y es nada más y nada menos que el círculo. Ahora bien, ¿qué es un poliedro? Un poliedro es un cuerpo geométrico con caras poligonales planas, figuras, aristas rectas que articulan estas caras y vértices donde concurren las aristas. Por ejemplo, un prisma, una pirámide o un coboctaedro son todos poliedros. El cono no, porque no tiene cara poligonal plana, por lo tanto queda fuera de la clasificación de poliedro. Estos son poliedros irregulares, porque están formados por polígonos o figuras de diferentes tamaños y conformación. Pero existen poliedros regulares, que son los que están formados por polígonos iguales. Y misteriosamente existen solamente 5, que son los que describe la geometría euclidiana. El tetraedro, formado por 4 triángulos equiláteros, el octaedro, formado por 8 triángulos equiláteros, el cubo o hexaedro, formado por 6 cuadrados, el dodecaedro, formado por 12 pentágonos, y el icosaedro, formado por 20 triángulos equiláteros. Existen solamente estos 5 poliedros regulares. Se descubrieron en la antigüedad y causaron tal sensación que se les asignó un valor místico a estos poliedros y a cada uno de ellos
se les asignó una característica específica respecto de la conformación de la realidad. Así, el tetraedro o pirámide regular se lo asoció al fuego, el octaedro al aire, el cubo a la tierra, el icosaedro al agua y el dodecaedro al éter. Estos son los que se conocen en geometría como sólidos platónicos, porque son, de algún modo, poliedros ideales. Ahora bien, volviendo a nuestro ejercicio, estamos con este material que hemos producido clases anteriores. Son elementos, por una parte, y un conjunto de instrumentos, entre los cuales está la grilla, que ordenan esos elementos. Vamos a ver, dentro del campo de la generación formal, cómo definimos cada una de estas partes. De esa grilla bidimensional surgió una organización espacial tridimensional. Y esa organización estaba conformada por 6 elementos o 6 cubos. Dentro del campo de la generación formal, podemos hablar y decir que existen elementos. Los primeros elementos que el ser humano encontró en la Tierra, en la realidad, fueron piedras, seguramente. Y estas piedras fueron usadas para definir un sitio en el espacio. Tuvieron un carácter comunicacional y en algunos casos hubo combinación de piedras de distinto tamaño. Nosotros estamos trabajando con 6 cubos iguales, pero en este caso hay piedras diferentes y cada piedra tiene un sentido distinto en la conformación de este dolmen, que no sabemos muy bien cuál era el sentido, si era la intención que tenía era proteger y generar un vacío dentro del vacío total para que el hombre se albergara, o simplemente marcar y definir un sitio. Pero de algún modo, cuando ya tenemos varios elementos para componer, hablamos de una organización espacial. La organización espacial parte de reunir elementos de manera simple y llegar incluso a situaciones de mayor complejidad. Por ejemplo, este es el caso de unas ruinas en Inglaterra, en la que podemos descubrir que hay elementos y que hay leyes de orden que ordenan esos elementos. Son leyes que no están marcadas en el territorio, pero que nosotros las intuimos. Esas leyes de orden son instrumentos. Nosotros tuvimos una grilla de la que brotaron los volúmenes y que nos sirvió para ordenar. Eso era nuestro instrumento. La geometría es un instrumento y genera leyes para ordenar los elementos. La geometría es un instrumento invisible. En este caso, intuimos que estas piedras, estas ruinas, están ordenadas según una ley geométrica, casi eh, siguiendo la línea de una circunferencia imaginaria que no está marcada en el terreno, pero que se hace visible a través del orden que imponen estas piedras, la distancia que hay entre ellas, la distancia a un centro o un radio, al punto tal, es tan fuerte esta geometría, que aunque la obra está en ruinas, no me hace falta demasiado para darme cuenta cómo se completa. Hay una ley con la que yo podría completar tranquilamente, si tuviera más rocas, esta composición primitiva. Esto es porque estos elementos hablan, comunican, y si digo que hablan y comunican, estoy hablando de una sintaxis. Sintaxis es un término que la morfología tomó de la lingüística y que es el orden que adquieren las palabras y los fonemas para comunicar un mensaje. Bueno, los arquitectos, estudiantes de arquitectura, arquitectas, trabajamos con elementos que serían nuestras palabras o nuestras letras, y hay un orden particular que nos permite comunicar un mensaje determinado. Este sitio seguramente tenía el sentido de cumplir un destino místico, religioso, pero evidentemente al pueblo que lo construyó eh, le significaba algo, y por eso tiene la forma que tiene. Estamos hablando entonces de un sistema donde cada parte se relaciona con la otra y ese conjunto de partes constituyen una totalidad. En una organización espacial tenemos por un lado elementos, como ustedes tienen sus cubos,
Existen leyes de orden, instrumentos que regulan una particular geometría, y dentro de la geometría hoy vamos a trabajar con las leyes de simetría que voy a pasar a explicar y que tienen que ver con el trabajo práctico de hoy. ¿Qué es una simetría? Simetría es un término que proviene del griego y significa mensurado, adecuado, proporcionado. La simetría está dada por la relación de una parte con la otra y de las partes con el todo. Piensen en ese ejemplo que recién les mostraba en Reino Unido, el de las rocas. La simetría es una estrategia de composición utilizada en el campo de la generación formal. Hablamos de generación formal porque generación quiere decir origen, nacimiento, ideación de una forma en arquitectura, y la simetría sirve en la arquitectura para ordenar elementos iguales o muy similares. ¿Cuáles son los componentes de una simetría? Por un lado tenemos el motivo. El motivo en una organización formal es el elemento que se repite en la simetría. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que trabajar con los cubos que fabricamos clases anteriores, ese elemento cubo sería el motivo de la organización. Ese elemento que se repite en el espacio, entonces, es lo que llamamos motivo. Ahora bien, ¿un motivo tiene que ser exactamente igual al otro en una organización espacial? No. Por la pregnancia que puede llegar a tener el motivo para ser motivo, es capaz de homogeneizar elementos ligeramente diferentes. Por ejemplo, un cubo a un prisma de base cuadrada, de una altura diferente, a otro prisma u otro prisma. Es decir, hay una familiaridad en estos poliedros que hace que el ojo los asimile a un grupo homogéneo de formas, de volúmenes. Por lo tanto, podrían ser considerados motivo de una organización espacial. ¿Una esfera podría serlo? No, una esfera no, porque su composición como volumen no es familiar a la de un cubo. Fíjense, por ejemplo, el caso de esta planta, que es de la obra, es el Museo de Mar del Plata, el Museo Mar de Arte. La planta tiene cuadriláteros, no son perfectamente cuadrados. Algunos son más cuadrados, otros tienen una planta más rectangular. Sin embargo, en su materialización espacial, uno los puede asimilar a cajas cúbicas de hormigón. De hecho, esta es una organización generada por repetición de volúmenes que simulan ser cubos de hormigón y sin embargo no son perfectamente cúbicos. Son motivos de esta composición. Ahora viene el concepto de muestra elemental. ¿Qué es una muestra elemental? Es la unidad mínima de motivos, de elementos, de llenos, y los intervalos vacíos que existen entre estos motivos y que se reconocen como una unidad básica en la repetición de una organización formal. ¿Qué quiero decir con esto? Tengo un motivo y otro, separados por un vacío tensionado por estos elementos o motivos. Un vacío A. La muestra elemental es la que está conformada por estos motivos y ese vacío. Es una muestra elemental con intervalo A. Ahora, ese intervalo también puede no existir y los motivos pueden aparecer adicionados. En ese caso, cuando hay una adyacencia de motivos y no hay un espacio vacío, se dice que la muestra elemental tiene un intervalo cero. Veamos en la arquitectura. Este es un conjunto de viviendas que hizo el estudio elemental del arquitecto Alejandro Aravena en Chile, y si uno lo observa con detenimiento, hay un motivo, que es la vivienda, y un vacío dependiente de esa vivienda, de su expansión, que lo separa de la otra. Hay un ritmo, hay claramente a la vista una muestra elemental de lleno y de vacío, en una simetría que se va repitiendo a lo largo de una línea que se quiebra para definir un espacio, ¿verdad? Nos falta definir el último elemento que compone una simetría, que es el órgano de simetría. El órgano de simetría es un instrumento geométrico de carácter real o virtual, es decir, se puede materializar o puede ser invisible como esa línea circular o radial que ordenaba
las rocas en el ejemplo primitivo de Inglaterra que hoy les mostraba. Regulan y ordenan la repetición en una organización formal. Por ejemplo, tengo un conjunto de motivos en planta alineados a lo largo de un eje. Ese eje es el órgano de simetría. Si hablamos en la tridimensión, ese eje bien podría ser un plano. ¿Cuántas simetrías existen? ¿Muchas? No, existen 4 básicas que por combinación pueden dar origen a 16 posibilidades. Nosotros vamos a trabajar con las más básicas, las que voy a contarles ahora, que son estas 4. Empecemos por orden. Está la simetría bilateral, la que dispone motivos a un lado y a otro lado de un eje, o a un lado y otro lado de un plano, en caso de que estemos hablando de volúmenes. Es muy común de reconocerla en la organización espacial en arquitectura. Esta es una obra de Le Corbusier y ese muro que divide 2 viviendas en realidad es la manifestación material de un eje de simetría a partir del cual hacia un lado y hacia otro se organizan 2 viviendas idénticas. En las plantas más contemporáneas de torre de vivienda, la simetría bilateral se usa con mucha frecuencia, como es el caso de esta planta que ven aquí. En la arquitectura clásica era casi una ley a obedecer en el neoclasicismo, en el Renacimiento, la simetría bilateral como instrumento de orden de todos los elementos que componían una obra de arquitectura clásica, las columnas, los frontis, los pórticos, caso del Partenón, caso de muchos edificios institucionales de la ciudad de La Plata, que tienen la característica de palacio. Es una simetría equilibrada, pero tiene el sacrificio de entenderse como una simetría que produce cierto estatismo y un carácter clausurante a la composición, porque se cierra en sí misma. Uno, en una estructura simétrica bilateral, se ve en la obligación de repetir siempre a un lado y otro lado del eje lo mismo para cumplir con ella. Por lo tanto, es en cierta medida opresiva respecto de esta ley de equilibrio que estaría como trabajando de manera, equilibrando los platillos de una balanza, ¿verdad? En cambio, hay otra simetría, la simetría traslatoria, que es el segundo caso que les voy a contar, que es cuando los motivos se disponen a partir de un órgano de simetría lineal como un eje. Este es un ejemplo de un conjunto de viviendas estudiantiles del arquitecto Álvar Aalto. En este caso el eje es curvo. El eje no tiene por qué ser un eje recto. Y lo que ustedes ven ahí como motivos que se van disponiendo son los departamentos o apartamentos estudiantiles. En este conjunto de viviendas del equipo de Proyecto Atelier 5 en Suiza, nuevamente vemos las viviendas como si fueran motivos que se están organizando a lo largo de un eje, que en este caso sí se materializa a través de una calle aérea o pasarela que los conecta. Otro ejemplo de un conjunto de viviendas de la primera época del movimiento moderno, las 5 viviendas en línea del arquitecto Peter O en la Weisenhof, que uno claramente ve que hay una repetición, una secuencia a lo largo de un eje imaginario, donde podemos decir que en esta muestra elemental, según cómo se tome, el, el intervalo vacío es igual a 0 porque las viviendas están pegadas. En este otro ejemplo, en Tarragona, España, del arquitecto Sostres, vemos 4 viviendas también alineadas, y acá podría interpretarse de distinto modo, que hay 4 elementos compuestos por un elemento vertical y un horizontal suspendido, una parte vertical y otra horizontal, que sería el motivo, o bien 4 elementos de una forma, que son los que se apoyan en la tierra, y 4 elementos distintos que son los suspendidos. También podría ser. En cualquiera de los dos casos hay un trabajo de simetría lineal a partir de esta combinación, simetría traslatoria, y como verán, hay una libre interpretación.
En la arquitectura muchas veces sucede que existen estas divergencias de opinión porque justamente no es una ciencia exacta y admite libres opiniones respecto de las composiciones de las obras de arquitectura. Esta es una vivienda del Estudio de Arquitectura RCR en Olot, Girona, donde los cuerpos de la vivienda también se disponen a lo largo de una simetría traslatoria en un eje imaginario, pero aquí es válido marcar que la muestra elemental es variable. Los vacíos tienen distinto tamaño, en algunos casos los volúmenes se aproximan, en otros se separan. Hay como un ritmo eh, sincopado, podemos decir, no regular, que ordena los volúmenes y que le da una apreciación perceptual particular a la obra, como si fuera una pieza de música, ¿verdad? Donde el ritmo no es constante, sino que hay variaciones rítmicas. En este otro caso, este es un conjunto de viviendas también, donde a partir de una figura cuadrada se organiza toda una planta a lo largo de una simetría traslatoria, donde los distintos cuerpos de esa planta aparecen adheridos, es decir, muestras elementales con un vacío de intervalo cero. El tercer caso de simetría que les quiero contar es la rotacional. Es la que se genera a partir de un eje en torno a la cual los motivos se van disponiendo de manera rotatoria, como si fuera un molino. Y hay ejemplos en arquitectura. Esta es una obra del arquitecto Wright, 4 viviendas que se van disponiendo de esa manera en el terreno a partir de una simetría rotacional. Plantas de torres, en general las torres que aparecen exentas en los lugares, es decir, exentas quiere decir separadas de otra arquitectura, con perímetro libre, se organizan en general a partir de simetrías rotacionales. La simetría rotacional se puede decir que es una simetría sencilla, da por resultado organizaciones radiales, la ha usado la humanidad a lo largo de la historia en muchas ocasiones, en los rosetones de las iglesias, pero en casos mucho más prácticos y primitivos, como por ejemplo en la rueda. La rueda es una composición de elementos a partir de una simetría rotacional radial. Y este tipo de organización es una organización que yo digo viene con la cultura propia del ser humano, es algo atávico porque no por casualidad las organizaciones de simetrías rotacionales han aparecido en distintas culturas, en Oriente, en la antigüedad grecolatina, incluso en las culturas americanas. Los mayas trabajaban sus calendarios a partir de ordenar los elementos en simetría rotacional. Por lo cual lo de la simetría es algo que ya viene como sistema de orden en la propia naturaleza humana. Cuando nosotros miramos el rostro, nuestro propio rostro en un espejo, descubrimos que hay cierto grado de simetría bilateral, con nuestros dos ojos a cada lado de la nariz, o estas simetrías rotacionales que el ser humano aprendió a descubrir en la misma naturaleza y que se ponen en práctica en las organizaciones arquitectónicas, como en este ejemplo de Breuer y Pierluigi Nervi en esa sede, o en la Catedral Metropolitana de Brasilia, donde claramente se ve un elemento que es esa costilla blanca, que a partir de una simetría rotacional da origen a la Catedral Metropolitana de la capital de Brasil. O como en este caso, un museo oceanográfico en Valencia, también del arquitecto Candela, trabaja la forma un poco más libre, pero siempre a partir de cumplir con una simetría de tipo rotacional alrededor de un eje. Y el último caso de simetría que les quiero contar es la simetría extensiva. La simetría extensiva es aquella en la que el motivo se va expandiendo a lo largo del espacio, tratando de tomar territorio. O visto de otra manera, es la caja dentro de otra caja, el sistema de cajas chinas, podemos decir.
En arquitectura no es muy común encontrarlo, pero en el análisis de algunas plantas de arquitectura, como en esta obra, se puede descubrir una voluntad de mm, tomar esa geometría como motivo de orden de una planta, por ejemplo. En el diseño es mucho más común encontrarlo, como les decía, en el caso de las cajas chinas o las muñecas rusas, donde la misma muñequita con el mismo diseño más pequeño va entrando dentro de otra que la contiene. Y hay casos singulares en la historia de la arquitectura, como es el caso de la ópera de Sydney, donde el arquitecto Hudson diseña un cascarón que con distintas medidas va conteniendo al siguiente, se puede entender como una simetría extensiva, o en este caso, en esta capilla del arquitecto Richard Meyer en Roma, donde cada una de esas cáscaras que imitan como si fueran velas de una nave, de un barco, se van superponiendo y se van conteniendo unas a otras con un intervalo que en este caso es vacío gracias a la presencia material del vidrio. Por lo tanto, las simetrías últimas que les mostré después de la bilateral, la traslatoria, la rotacional, la extensiva, son de alguna manera simetrías que abren el juego, que no lo cierran, que no lo clausuran. Por lo tanto, gracias a su ritmo y al dinamismo que proponen, se puede decir que son organizaciones simétricas abrientes, que no tienen fin. El fin está dado por la cantidad de elementos que yo quiera poner y por la disposición espacial. Pero son simetrías mucho más usadas en arquitectura actual y arquitectura contemporánea por esta característica. La simetría se encuentra, como les contaba antes, en la naturaleza a distinto nivel. Incluso en los microorganismos, cuando fueron descubiertos al microscopio, la naturaleza presentaba organizaciones simétricas bilaterales o rotacionales o traslatorias. En este caso, el de los fractales, hay simetrías extensivas. Ese repollo que ustedes ven en la imagen, si uno baja la vista, va a ver que está compuesto por un sinnúmero de repollos más pequeños que se van achicando. Es decir, eso de alguna manera, esa iteración o cambio de tamaño en la organización de una forma es lo que dio origen a la fractalidad, pero si uno lo toma de manera abstracta y clasificatoria, podemos decir que se trata de un caso de simetría extensiva. Las simetrías frecuentemente aparecen combinadas, decía Hermann Weyl, que es un matemático que estudió el tema, y es cierto, es difícil encontrarlas en su forma pura. Casi siempre se combinan dos o tres tipos de simetría. Si uno corta una naranja, ya sea que la corte en un sentido o en otro, va a descubrir la posibilidad que esta fruta da respecto de esa doble simetría. Si uno la corta en un sentido, la naranja presenta un centro que tiene una simetría bilateral. Si la corta en el otro sentido, va a descubrir un eje que ordena gajos en situación de simetría rotacional. En el caso de estos caracoles, hay una combinación de una simetría traslatoria a lo largo de un eje y extensiva, porque la caparazón de este caracol se va ampliando. Lo mismo que en este caso de un Nautilus, existe una simetría rotacional al mismo tiempo que extensiva. O en el caso del cien pies, una simetría longitudinal, traslatoria, combinada con una bilateral que están marcando las patitas de este animal, del cien pies. Y en el caso de las decoraciones, por ejemplo, esta es una guarda en un piso, aparecen combinadas simetrías bilaterales, rotacionales, y como es una guarda, simetría traslatoria. Cuando estas simetrías se dan en un mismo plano, estamos hablando de una composición de tipo ortosimétrica, es decir, simetrías en un mismo plano. Ahora imaginemos que esta guarda es una guarda de papel y yo con esa guarda o esa tira de papel puedo rodear un vaso o un cilindro. Empieza a suceder lo que pasaba con las decoraciones de las columnas egipcias. La simetría adopta una condición de tridimensionalidad, o como pasaba en los jarrones o ánforas griegas, donde las figuras daban vuelta alrededor
de esa especie de cilindro que era el ánfora. Cuando se trata de este tipo de simetría, estamos hablando de simetrías de tipo quirtosimétricas. Se dan en un plano curvo. No quiero complicar demasiado porque no vamos a llegar a este nivel de profundidad, pero quiero hacerles ver cómo la simetría, tanto en la organización natural como en la artificial, tiene su complejidad y está presente en nuestro mundo cotidiano. En este caso, el batisterio de la ciudad de Pisa, hay una simetría quirtosimétrica de columnas alrededor de ese cilindro que es el tambor de la estructura del batisterio. En la catedral próxima a este batisterio hay una simetría plana de columnas que repite el motivo, pero de manera plana en la fachada de la catedral. Ahora, si volvemos al campanario, la famosa torre de Pisa, volvemos a eh, ver cómo se manifiesta esta simetría de tipo quirtosimétrica de columnas alrededor del cilindro de la torre. En la arquitectura contemporánea, el concepto de simetría está siempre presente. Aquí tenemos una obra del arquitecto Renzo Piano realizada en la década del 90, donde hay una serie de plantas circulares que en realidad son habitáculos que imitan la forma de las primeras chozas de la gente, de los habitantes primitivos de Nueva Caledonia. Tienen distinto tamaño, pero la misma materialidad y la misma forma en otra escala nos hace que las podamos tomar como motivos. Y estos motivos se disponen alrededor de una línea o eje ligeramente curvo en forma de una simetría traslatoria. Lo mismo sucede a otra escala con este pabellón de baños en un parque, del cual no hace falta demasiada descripción a esta altura de la charla o de la teórica. O esta ciudad hexagonal en Catania, en Italia, que basándose en motivos muy similares, tiene 2 o 3 tipos de manzana, se organizan alrededor de una simetría rotacional. Es decir, la simetría sirve para ordenar un gran edificio, un pequeño pabellón o incluso una ciudad. Pensemos incluso en la simetría que presenta la planta de la ciudad de La Plata. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer en el trabajo práctico de hoy? Ustedes están en este punto, tienen estas composiciones con 6 cubos. No vamos a tomar el cubo como motivo o elemento. Vamos a hacerlo un poquito más complejo, pero más simple al mismo tiempo. Vamos a restar a la composición de 6, 3 de los cubos que las componen. Y ese va a ser nuestro motivo. ¿Qué tenemos que aplicarle a este motivo? Un instrumento, que es alguna de las simetrías que les he contado hoy. Alguna de las 3 básicas, la bilateral, la traslatoria o la rotacional. Y vamos a generar un nuevo organismo formal donde ya este primer ejercicio que fue de manera intuitiva empiece a tener un carácter de racionalidad que nos permita comunicar algo que querramos decir con la forma. Y aquí nos vamos aproximando un paso más al carácter que tiene la arquitectura en términos de lenguaje. Bueno, hasta aquí mi clase de hoy. Espero que haya sido de utilidad. Les deseo un muy buen trabajo y nos vemos en una próxima videoclase. Muchísimas gracias.